Listo, ya. Buenos días para todos. Buenos días a todos. Vamos a dedicar esta sesión de hoy, primero la parte de la sesión de hoy, a ver en el Padlet, en forma general, los aportes que ustedes hicieron sobre la pregunta que había precisamente en este taller y ver sobre todo la manera peculiar en que cada grupo abordó la pregunta y tiene una posición. Entonces, yo creo que tampoco la pregunta, veo que Camila está, que Camila, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué pregunta? Aquí está Camila González y Nicolás Rueda. Camila González, ¿en qué grupo estás tú? Ese es en este que estamos proyectando. Correcto. Entonces, le vamos a pedir a Camila que tú misma nos expliques una síntesis de lo que ustedes estudiaron. Por favor, Camila, si quieres puedes prender el Hola, micrófono. buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Camila. Sí, buenos días, Camila. Bueno, entonces en esas primeras cuatro imágenes nosotros pues pusimos lo que nosotros consideramos que eran como pues los usos del agua como más importantes, digamos, de lo que hemos visto en clase en el mundo antiguo, pues en su mayoría. Entonces tenemos, por ejemplo, los acueductos que pues estuvieron en una gran cantidad de ciudades, como vimos la clase pasada, pero pues particularmente la imagen es de los acueductos romanos. Entonces pues un poco para mostrar pues la importancia de proveerle a la población el agua, de tener manejo de agua potable, etc. La siguiente imagen son los canales en Mesopotamia, aunque pues también estaban en Egipto. Eh, pues digamos, para ambas de esas civilizaciones el agua fue un recurso muy importante, particularmente pues para el cultivo, para pues poder sostener a la población, etc. Entonces pues también consideramos que era importante. Tenemos después las terrazas que tenían incas y mayas, esas pues digamos todo el trabajo de la construcción, de hacer las capas con distintos materiales para que hubiera drenaje de agua, pero que además pudieran cultivar, nos parece pues también que era muy importante, pues también por lo mismo, ¿no? Poder cultivar, proveer pues para alimento para la población, etcétera. Y en la última imagen tenemos los baños, pues particularmente es de la mezquita de Córdoba, si mal no me acuerdo, pues para representar un poco la importancia del baño y de la limpieza para la cultura, pues para los musulmanes. Entonces, pues también, digamos, en ese aspecto que pues el agua era muy importante para ellos. Y en la parte de abajo ya tenemos lo que es hoy en día el uso del agua y pues lo que se debe pensar a futuro frente a la misma. Entonces, un poco sobre el consumo responsable, em, pues la importancia también del agua en la cotidianidad, un recurso que utilizamos hoy en día para todo, pues en especial en épocas de pandemia que la limpieza es tan importante. El agua es un recurso indispensable en todos los hogares. Entonces, pues también la importancia de darle un uso adecuado, un manejo apropiado para que pues este recurso que es tan importante realmente nos pueda durar durante mucho tiempo más y toda la población tenga acceso verdadero a este recurso, que no haya nadie pues que se quede sin él. Gracias, Camila. Muchas gracias. Muy completa la presentación. Yo quisiera que los que quieran observar sobre la presentación de Camila y su compañero vayan opinando precisamente aquí mismo. Entonces, vamos volviendo el par de algo más colectivo. Creo La idea que un es punto en que que ustedes tocan muy interesante es no solamente el aspecto técnico de esa evolución, sino el aspecto social, el aspecto, llamémoslo ambiental. Me parece que es muy importante ese tema del acceso al agua, ese tema de la equidad alrededor del agua o de los derechos sociales individuales o colectivos alrededor del agua, me parece muy importante. Un punto que está dicho en forma muy general aquí en esta imagen es el problema de la calidad del agua o de la contaminación del agua. Digamos que ese es un problema muy grande que se está viviendo cada vez más y tanto que, como se ha dicho tantas veces, posiblemente en el futuro tengamos guerras por el agua, no solamente por la cantidad, sino por la calidad del agua. Efectivamente, ese es un tema crítico. ¿Alguien que quiera levantar la mano o observar sobre la presentación de Camila? la idea es en que entre todos construyamos como los conceptos. Entonces los otros que trabajaron las preguntas sobre los acueductos,
y el manejo del agua, pues pueden ir como contribuyendo también para que entre los dos Total. construyamos. Ok, entonces, si no, vamos pasando al Bueno, muchas siguiente. gracias. Sigamos con, pasemos al siguiente grupo. Listo. Entonces, acá hablan de la fuerza y la energía eléctrica. ¿Quiénes estaban trabajando? ¿Quién es el grupo 8? Ah, Isabela, Alejandro y Ana Gabriela Esteves. Son los- Isabela, ahí está Ana. ¿Quieres, Ana? ¿Me Bueno, puedes ir quisiera contando? Bueno, yo les voy a ir contando. Pues principalmente nosotros lo que hicimos fue investigar sobre cómo surgió la fuerza eléctrica, pues la energía, básicamente, para, para la iluminación eh, actual. Entonces, básicamente, pues lo que encontramos fue que todo comenzó por el uso de la bombilla y de ahí ya se empieza a expandir. Eh, Nos centramos más que todo en los impactos que ha tenido y también el futuro que vamos a encontrar para esta. Los impactos son más que todo sociales y ambientales. En la parte social es pues la llegada de la energía a los hogares y poder ayudar con la expansión de la globalización y las redes de comunicación. Por el lado ambiental, se ve un gran impacto en la parte de la capa de ozono por el medio de su producción, ya que en muchos casos se utiliza agua o por medio de plantas para la producción de energía. En caso de que sea por producción hidráulica, se ven desbordamientos de los ríos y desplazamiento de especies endémicas de las zonas donde se generan estas inundaciones. Y por la parte de las plantas se ve que hay grandes emisiones de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera y ayudan al efecto invernadero y a la producción de lluvias ácidas. Por el lado del futuro, encontramos que principalmente hay una gran posibilidad de que se traslade la energía a utilizar energía solar. Esto por medio de paneles solares, que básicamente lo que se hace es que recoge toda la energía solar por el día y empieza a funcionar, digamos, por la noche así. Y pues básicamente eso fue lo que encontramos. Bueno, pues muy interesante, Ana, esa visión, sobre todo la visión del impacto ambiental de la energía, de la producción de la energía, quizá de los usos de la energía. Uno de los problemas con la energía luminosa, con los bombillos, con las ciudades encendidas de noche por mucho tiempo, es precisamente que está contaminando la atmósfera, por ejemplo, para los astrónomos. Por la noche los astrónomos no tienen un cielo, digamos, donde un cielo oscuro, como tradicionalmente sería el cielo natural, y entonces es muy difícil hacer la exploración. Ese es uno de los impactos entre muchos que tenemos con la energía. Es interesante que en lo que estamos viendo en este curso, uno percibe en las primeras etapas de los desarrollos un optimismo muy grande con relación a los nuevos medios, pero posiblemente después de unos tiempos, de unas décadas, como ahora, vemos con mucho escepticismo, con mucha reserva, cómo es que estas irrupciones de tecnología pueden producir impactos a veces completamente negativos en esa transformación. Es interesante una estación como Victoria Station en Londres nunca apaga, digamos, funciona 24 horas. Recuerdo mucho un profesor que tuve yo, precisamente, que nos insistía mucho en que la aparición de la energía eléctrica como que cortó con el ciclo natural de las 12 horas de luz, de las 12 horas de oscuridad y creó una especie de día continuo, día entre comillas. Esa es una transformación social y cultural dramática en las actividades humanas. Muy, muy interesante la visión ambiental que ustedes tienen, Ana. Muchas gracias. ¿Quiénes quieren opinar sobre esto, por favor? Ojalá todo el mundo esté sintiéndose
que su voz es interesante para compartir visiones de todos. ¿Quiénes tienen visiones positivas o visiones pesimistas sobre la energía, por ejemplo? Por ejemplo, en este caso es interesante la dependencia que estamos creando de la energía eléctrica, pues a un mundo virtual que no solamente es las redes, sino que también pues todo lo que estamos trabajando de que pues está dependiendo de una conexión totalmente. Y lo que dices, Hernando, de la dependencia de la cultura de un día continuo me recuerda mucho al apagón donde murieron una hora, no recuerdo bien cómo se llama ese apagón, el apagón de... Nueva York, Sí, sí, señor, en el de que todo de se la costa movió. este de los Estados Unidos, sí. Sí, Sí, señor. ese apagón produjo, es un apagón que hubo en los años 60, fue un apagón en la costa este de los Estados Unidos, dejó por fuera a muchísimas ciudades y regiones. Uno de los impactos que hubo, pues obviamente muchos problemas de seguridad y de violencia, etcétera, en las ciudades, pero otro de los efectos fue que 9 meses después hubo una explosión de nacimientos impresionante. El apagón significó un cambio de comportamiento, evidentemente concentrado puntualmente, pero ese es un punto bien interesante. La relación entre sociedad y medios tecnológicos es un punto muy, muy valioso. Bueno, otro punto que mencionamos en el curso sobre este asunto de la energía es el tema de las energías renovables o de las energías alternativas que ustedes están tocando allí. Y efectivamente hay que decir que una universidad como los Andes desde los años 70 se vinculó a estudiar con grupos de, por ejemplo, el Departamento de Ingeniería Mecánica, cómo aprovechar mucho más, sobre todo en las zonas rurales, formas de energía alternativas. Ese es un tema muy bien interesante. Así como el grupo anterior hablaba de la relación entre el agua y la sociedad, para este caso, digamos, el acceso a la energía, pues finalmente también es un factor de segregación o de discriminación o de limitación de los grupos sociales. Y entonces, en algunas de las medidas, en la revista Ingeniería en los Andes, por ejemplo, hicimos un foro hace un tiempo sobre energía en las zonas rurales en Colombia, precisamente en la época de posconflicto. Esa es una de las preguntas de cómo conseguir que haya desarrollo regional o local cuando no están conectados a grandes redes nacionales y entonces necesitan unas formas de generación y de utilización de energía pues apropiadas a esas escalas, a esos contextos. Es muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, en África, en países como Kenia, por ejemplo, con los sistemas eh, de prepago y de digamos, instalar precisamente paneles solares en muchísimas poblaciones del interior del continente muy, muy limitadas económicamente, pero a través de los paneles solares y los celulares y las cuentas, digamos, bancarias que pueden manejarse a través de estos sistemas, es posible que entonces la gente esté pagando por energía a través de unos promotores que instalan los paneles, distribuyen la energía, mantienen los paneles y hacen efectivamente una recaudación de los costos de operación y de instalación a través de ese sistema de los celulares. Y digamos, la disponibilidad de los celulares ha permitido entonces una democratización o una extensión de los sistemas de energía. Eso es algo absolutamente interesante. Un caso muy interesante es una comunidad de pescadores cerca de Buenaventura, en una islita donde efectivamente están muy separados de todo lo demás y donde necesitan precisamente refrigerar el pescado o la producción de la pesca. Y entonces, precisamente con paneles solares, pues transformaron o están transformando muchísimo ese vecindario. Digamos, el papel de la energía para la transformación social y económica, pues indudablemente es un gran tema de desarrollo. Bueno, Edith, si te parece, pasemos al tercer panel. Listo. Bueno, en Julio Melo, listas. Entonces acá ahora sobre los ferrocarriles. Julio, buenos días. Adelante, Julio. ¿Estás Gracias. ahí, Julio? Sí, sí, aquí. ¿Estás bien? Sí, te Por escuchamos. favor. Sí, vale. Bueno, me tocó la pregunta 5. La pregunta 5 indagaba más respecto a los inicios, el uso contemporáneo y el uso futuro que le veíamos respecto a los ferrocarriles. Entonces, desde un inicio, lo que puse y lo que encontré fue que el origen del ferrocarril se remonta más que todo al siglo XIX, a la civilización egipcia y grecorromana, en donde el uso del ferrocarril se limitaba, digamos que, al uso de minas, al transporte y explotación de la tierra. Ya posteriormente, con la aparición de la máquina a vapor en 1770, se construyó una locomotora y se le empieza a dar uso a los ferrocarriles como medio de transporte de viajeros. Igual también se complementaba con el uso en las minas. Después ya contemporáneamente encontré
pues que los ferrocarriles actualmente tienen una doble realidad. Por un lado, desde el continente europeo más que todo, sí existe la tendencia de apostarle más por el ferrocarril y se está obsesionando, digamos, con buscar más velocidad, más confort, más eficiencia. Entonces, por ejemplo, encontramos el tren bala en Tokio, el metro en París y demás. Sin embargo, esa realidad europea contrasta con la realidad latinoamericana, que es todo lo contrario. Por ejemplo, y ahí lo ponía en el caso colombiano, un estudio de la Universidad de los Andes reveló que casi el 90% de las vías férreas colombianas están abandonadas y las que operan con maquinaria de los años 50. Entonces, digamos que esa fue la dicotomía que encontré en la actualidad de los ferrocarriles actualmente. Respecto al Bueno, uso futuro, respecto al sí, uso sí. futuro, encontraba que pues es tendencia tecnológica y que a futuro los ferrocarriles tendrán que reinventarse porque efectivamente sí van a ser pues muy influyentes a futuro. Entonces lo que encontramos es que en una realidad relativamente cercana se le va a empezar a apostar mucho más por los motores híbridos y los motores eléctricos que propulsen los ferrocarriles. Digamos que eso fue lo que yo encontré. Muchas gracias, Julio. Creo que es muy interesante esa percepción de que tiene una raíz, digamos, muy antigua, y evidentemente unas fuertes transformaciones en el siglo XIX y XX, y unas grandes dificultades para adaptarse y mantener su validez tecnológica. Esa obsolescencia es un término que se utiliza precisamente en economía para hablar y en tecnología para hablar de la validez de una técnica, de un nivel de conocimiento, de un nivel de desarrollo. Y evidentemente en todos los temas que estamos viendo en el curso, precisamente hay una cantidad de procesos de obsolescencia notables. Por ejemplo, se volvió obsoleto el tema de la utilización de combustibles fósiles. Se volvió obsoleto efectivamente el tema muy peligroso el tema de la seguridad. Por ejemplo, los descarrilamientos o precisamente los temas de la eficiencia alrededor de la relación entre el vehículo y la carrilera, por ejemplo, para mencionar un tema. Discutimos en el curso precisamente el problema de la anchura del ferrocarril para tener vagones más estables o más capaces. El tema de la velocidad es evidentemente muy importante. Entonces, efectivamente, esta exploración de nuevos proyectos significa unas apuestas, unos experimentos, unas pruebas, unas acomodaciones graduales, y entonces pues es un proceso de aprendizaje colectivo absolutamente indefinido hacia adelante en cuanto a dónde va a terminar y cómo va a terminar. Esa es una situación que plantea otro problema, y es cómo es que podemos hacer prospección o una especie de predicción tecnológica. ¿Cómo es que podemos decir y qué le van a pasar? Precisamente muchos de ustedes están con estas preguntas enfrentados a la pregunta de ¿y qué viene en el futuro o qué debería venir en el futuro? Son dos dimensiones distintas. Bienvenidas las opiniones a lo que Julio nos planteó. ¿Quién tiene algún aporte sobre los ferrocarriles? Recuerden que pueden levantar la mano o directamente pues abran sus micrófonos, no se preocupen. Por ejemplo, acá también María José y David Santiago Niño hablaron de los ferrocarriles. Entonces, no sé si María José Adelante, o Santiago. María José. Hola, ¿me escuchan? Te Sí, te escuchamos. escuchamos, María José. Adelante. Ok, bueno, entonces nosotros también lo dividimos en tres etapas, sus inicios, la actualidad y el futuro. Para el inicio, pues encontramos, o sea, nos centramos más que todo en los ferrocarriles y lo que se transporta mediante estos, ¿sí? Entonces, en los inicios era la locomotora a vapor, que efectivamente era utilizada para transportar minerales, es decir, como netamente mercancía. Y también se intentó implementar como medio de transporte, pero pues para entonces no contaba con suficiente desarrollo como velocidad y pues como que no se desarrolló mucho en ese entonces. Sin embargo, con el paso del tiempo se empezaron a hacer mejoras y ya esta máquina sirvió como transporte para distancias más largas. Entonces, actualmente lo que vemos es que los ferrocarriles han dado paso a una cierta revolución mecánica a nivel infraestructural, donde tanto la construcción y el material ha tenido avances y pues han significado progreso. En la actualidad encontramos que sí existe como una
fascinación por la velocidad. De hecho, podría llegar a decir que, como en muchos otros temas, existe como una competencia alrededor del mundo pues, por el que a lo mejor construya el tren más rápido o el que tenga em, mayor cupo y más factores. Pues bueno, actualmente ya se ve un gran progreso de pasar de una locomotora a vapor a un tren eléctrico, por ejemplo, donde la velocidad ya es apta para distancias largas, incluso intercontinentales, y obviamente mayor capacidad tanto de transporte como de personas. Para el futuro, nosotros nos centramos mucho en los beneficios que trae consigo. En este caso se dividen en tres. El primero son los económicos, donde se espera una mayor vida y utilidad en cuanto a los materiales. Y también encontramos algo curioso que, de hecho, en un futuro las infraestructuras ferrocarriles podrían trabajar, de hecho, sin necesidad de mantenimiento. Entonces, eso implicaría costes de operación más bajos y favorecer el transporte con interconexiones. A nivel social, encontramos ventajas en la reducción de accidentes, por ejemplo, en la descongestión vial y en la comodidad para trayectos largos, así como también generación de empleos. Y ya para los beneficios ambientales, que creo que sí es como súper importante porque actualmente pues contamos con un cambio climático y un calentamiento global que ha estado en puntos críticos. Entonces los ferrocarriles proyectan una menor emisión de gases de efecto invernadero para favorecer precisamente el cambio climático, fomenta el impulso de energías verdes, o sea, lo que reduciría una contaminación, y también se podría aprovechar el espacio manteniendo amplitud para el suelo y la naturaleza en sí. Allí veíamos que, por ejemplo, las carreteras, incluso en la actualidad, suelen ocupar mucho espacio. De hecho, por ahí he visto que carreteras incluso ya tienen 4 o 5 carriles. Entonces, la idea con los ferrocarriles es reducir el espacio para vías y dejar la amplitud para lo que realmente importa, que es la naturaleza y lo que nos mantiene vivos. Y bueno, eso fue principalmente lo que encontramos como una síntesis. Gracias, María José. Ese último punto que tocas precisamente sobre el espacio es dramáticamente importante, especialmente en los ferrocarriles urbanos, en los sistemas metropolitanos de transporte. Efectivamente, estamos viviendo un mundo donde escasean muchos recursos y uno crítico, pues, es el espacio, y el espacio es muy costoso, a veces es muy oneroso para muchos de los proyectos viales, tanto urbanos como entre centros urbanos. Pues el costo de las zonas, el costo de expropiar, el costo de comprar, el costo de transformar, el costo de mantener, el costo de no poderlos usar, esos territorios es muy importante. Entonces, importantísima esa observación que haces tú en ese sentido, por la compacidad del medio. Entonces, efectivamente, lo que uno ve con estas alternativas tecnológicas es que todas ellas tienen distintos impactos ambientales, sociales, etcétera, y por eso mismo los que toman decisiones o los mismos ciudadanos que usamos los sistemas y que los podemos apoyar o desapoyar, pues tenemos que tener una percepción con relación a lo que es más conveniente, lo que es más pertinente, y por eso mismo seguramente tenemos que tener una, digamos, conciencia tecnológica y una actitud crítica tecnológica con relación a estos medios, posiblemente en los plebiscitos, posiblemente en la participación pública alrededor de la discusión sobre el manejo ambiental. Pues el tema de los medios de comunicación debiera ser parte del debate y no un tema de técnicos solamente o de políticos solamente, sino por supuesto de ciudadanía. Muchas gracias, María José. ¿Quién más quiere opinar sobre, no sé si Julio quiere hacer alguna observación sobre el trabajo de María José y compañeros? Julio Melo. Sí, sí, no, coincido, y sobre todo me pareció bien curioso el punto ambiental que tocan en el uso de los ferrocarriles futuros. Creo que, y coincidimos en esa parte en que el ferrocarril tiene que reinventarse para volver a como retomar vigencia. Es muy interesante entonces ese ciclo de recuperación o de renacimiento de las tecnologías. ¿Quién sigue, Eddie? Listo. Hablando como de todo eso, acá.
Entonces, hablando como un poco del mantenimiento, entonces, pues podríamos continuar con esa misma discusión acerca de cómo, pues, Sí, el uso de los plásticos y cómo también se ven a futuro. Entonces, acá en el grupo 3, que son, muchachos, por favor, ahorita si quieren los que no tienen sus nombres, se ingresen al Padlet y en el mismo comentario los pueden seguir editando e incluyan los nombres de los participantes. Entonces, acá el grupo 3, quienes estaban trabajando en el grupo 3. bienvenidos los de plásticos. Juliana, creo que era Juliana Luque y Felipe Rico y Mariana. Sí, Listo. Adelante. listo. Entonces, los primeros plásticos que se usaron, pues primero los poliésteres no fueron una invención humana, siempre han estado en la naturaleza. Entonces, los primeros en descubrirlos y comenzar a usarlos fueron algunas culturas prehispánicas en Centroamérica para crear balones o juguetes, pero entonces después de eso no se volvieron a usar hasta 1862, que Alexander Parks creó el primer poliéster artificial. Pero tampoco fue un éxito comercial, entonces no se le dio uso sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedó una industria posguerra del plástico que buscaba hacer su producto comercial. Entonces ahí fue cuando se dio un boom del uso del plástico en la vida cotidiana. Y pues hoy en día se pueden encontrar plásticos en prácticamente todos los productos que usamos. Entonces también por la naturaleza del plástico, que es no biodegradable, ha supuesto como un gran problema el desecho de este mismo. Entonces, hoy en día como que el enfoque está en encontrar plásticos que puedan ser biodegradables o en encontrar maneras de usar los plásticos de manera que no contaminen tanto como lo están haciendo hoy en día. Entonces está promoviendo mucho como el uso inteligente de los plásticos, las 3Rs, desarrollo de nuevos tipos de plásticos a partir de poliésteres naturales, cosas parecidas. Muchas gracias. Es muy interesante, Felipe, precisamente que uno de los profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica de los Andes es alguien que tiene patentes precisamente sobre la utilización de residuos de la trilla del café para producción de plásticos. Entonces, tienen una producción de materiales de construcción. A propósito de eso, se llama Woodpecker. Y es algo muy interesante. Digamos que sin duda ninguna esto tiene un lado muy negativo, es esa contaminación horrorosa que estamos padeciendo, pero también un lado muy positivo es esa variedad de usos, esa variedad de servicio, pero también esa transformación que muchos de estos materias primas y productos están teniendo. Digamos que es un tema evidentemente esencial. Digamos, difícilmente la sociedad de los últimos 50 años se puede explicar sin los plásticos en una cantidad de sus aplicaciones. No sé si haya otro grupo Eddie, que haya trabajado sobre los plásticos para que nos opinen desde su óptica complementaria a lo que dijo Felipe. Creo que no. De los plásticos solamente hubo este grupo. Pero pues también sería interesante como analizar cómo la ciudad, pues de cómo evitar tanto consumo y el manejo de estos residuos plásticos, pues están cambiando. Entonces, como no solo las distribuciones, sino que también las mismas construcciones, cómo se están haciendo, como esos nuevos bloques de plástico reciclado en la que prácticamente son como legos gigantes para construir como las nuevas viviendas, como esos nuevos prototipos que están haciendo. Entonces es como muy interesante como todo esto está cambiando, no solamente pues así como revolucionó en el momento en que llegaron, está revolucionando ya pues para poder manejarlos porque ya estamos en el punto en que pues ya estamos como obsoletos de tanto plástico en el planeta. Sí, parte de lo que vemos con esto es también como, por ejemplo, como alternativas a los plásticos surgen precisamente con la crítica social y técnica a los plásticos, pues la necesidad de un regreso, por ejemplo, a muchos empaques naturales
Pensemos las hojas de tamal, por ejemplo, difíciles de reemplazar, para mencionar en una cosa. Pensemos el empaque que tiene el banano per se, su propia cobertura. Es decir, la gente que está trabajando en el área de diseño conoce muy bien ese tema de empaques, que es una de las, digamos, para los recipientes y para las distintas maneras de comercializar productos en que los plásticos han tenido gran importancia. Pero Gabriela habla de la construcción de un plástico, por ejemplo, muy interesante. Un estudiante de ingeniería civil hace unos años, en la maestría de ingeniería y gerencia de la construcción, hizo una tesis de maestría muy interesante que derivó en una patente para precisamente construcción en plástico, y es algo que él viene explotando en su empresa personal desde hace ya unos 10 años, exitosamente. Digamos, sin duda ninguna, los plásticos tienen unos campos poderosísimos. Digamos que pensemos en los vehículos, pensemos en una cantidad de artefactos, que pensemos en los celulares, ¿no? En los computadores. Bueno, ¿quién seguiría? Y listo, entonces continuamos acá con la aviación, el grupo 6. Entonces, el Bueno, grupo 6. bienvenidos. Los nombres están en la diapositiva de al lado con la bibliografía. Sí. Ah, dale, perfecto, sí. Listo. Entonces, si quieres, Valeria. Valeria, María Camila y Sebastián. Adelante. Valeria, María Camila. Bueno, nosotros dividimos la presentación, por decir así, en cuatro aspectos, que fue el origen, las formas, los impactos y el manejo. En manejo nos referimos a hoy en día y en el futuro. Dale, no te Estamos oyendo preocupes, que Sebastián tiene Sebastián. problema con el audio, pero no te preocupes. Aquí tienes a Valeria y a María Camila exponiendo. Digamos, ¿qué fue lo que tú aprendiste, Valeria, fundamentalmente de este Bueno, ejercicio? pues yo fundamentalmente aprendí fue el manejo que se le está dando a la aviación hoy en día y en futuro. Bueno, porque nos hemos dado cuenta, o pues yo me di cuenta, que a través de la historia ha habido una evolución en las aeronaves, pues con respecto a lo cómodo, lo eficientes y lo seguros que son. Pero todavía hay un aspecto que se está mejorando, que es el tiempo de vuelo. Se busca que estos vuelos no demoren mucho a pesar de la distancia. Entonces, desde 1968 se empezó a trabajar el vuelo supersónico, que es un vuelo que va a velocidad Mach 2, que pues como lo dice su nombre, supera la velocidad del sonido. Y hoy en día se está trabajando cómo mejorar este vuelo, y se espera que en el futuro se utilicen los aviones hipersónicos, que son aquellos que en vez de viajar a la velocidad Mach 2, viajen a la velocidad Mach 5, que es mucho mayor. Entonces se está buscando como que los propulsores no se desintegren cuando se viaje a esta velocidad. Entonces eso es lo que se está esperando que suceda con los vuelos en el futuro. Pues uno de los temas muy interesantes que en la ingeniería se explora en el edificio Mario Lacerna, en los laboratorios, existe un túnel de viento. Cuando se hizo el Mario Lacerna hace unos años, una de las cosas que se quiso hacer por la universidad en ese momento era crearle a la Facultad de Ingeniería unos laboratorios más modernos. Son muy buenos en muchos de los distintos temas, porque la universidad, cuando empezó hace 60 años, 70 años, pues no tenía prácticamente laboratorios, eran unos edificios muy antiguos y las facultades eran muy precarias en términos físicos y en términos técnicos. Digamos que hasta que se inauguró el Mario Lacerna, como dije hace relativamente poco, pues muchas de las ingenierías, yo estudié ingeniería civil,
en los Andes, pues no teníamos sino unos laboratorios muy simples. Efectivamente, en el Mario de la Serna tenemos una maravilla de laboratorios, por ejemplo, en aguas, por ejemplo, en estructuras, por ejemplo, en el tema de los túneles de viento. Los túneles de viento que maneja el Departamento de Ingeniería Mecánica permiten estudiar esto que este grupo sobre aviación nos acaba de mostrar, es esos temas de las turbulencias, esos temas de la influencia de la forma en las fuerzas que esos fluidos en movimiento hacen sobre los objetos. En esa forma como puede haber efectivamente condiciones muy importantes de potencia o de eficiencia o de inclusive de daño sobre los artefactos, de manera que esta modelación es absolutamente fundamental. Digamos que los túneles de viento, por ejemplo, se utilizan para calcular cómo tiene que resistir un puente a los vendavales o cómo tiene que resistir una torre, un rascacielos. Un rascacielos tendría que resistir a los terremotos, pero también tiene que resistir a los huracanes. Entonces, la acción del viento pues, es absolutamente importante en ese sentido. Creo que es muy interesante que otros grupos que hayan trabajado sobre aviación puedan opinar a lo que acaba de mostrarnos este grupo 6. Y, por ejemplo, acá tenemos el otro grupo, Heiler. Entonces, también Heiler, si estás allí, entonces nos habla es oportunidad que expongas lo tuyo y comentes sobre tus compañeros. Heiler. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Y te escuchamos bien. Vale, entonces pues yo empecé a hablar sobre el origen de la aviación y me pareció muy curioso porque yo tenía entendido que eso empezaba como en el siglo XVIII, Renacimiento, pero me di cuenta de que los intentos del hombre por volar vienen desde mucho antes, que habían intentos, no sé, en todos los periodos históricos. Entonces empecé con eso, con los registros. Después, como para hacer un recuento histórico, volví como para tener una idea como más cercana de lo que tenemos del avión. Entonces llegué al Renacimiento con los intentos de Leonardo da Vinci y nada, seguí para el avión que conocemos con el vuelo 1903 de los hermanos Wright. Y lo más interesante de esto, pues creo que no me alcanzaron las palabras para ponerlo, es que el avión en un siglo se volvió la forma de transporte más segura que hay y que tecnológicamente ha tenido unos avances grandísimos, porque pasamos de volar casi sin seguridad a tener unos estándares muy altos. Bueno, pues ahora con la pandemia han tenido que modificarse, pero hasta donde teníamos conocido los estándares aéreos para los vuelos eran muy seguros, y que yo creo que en un futuro la aviación va a estar dirigida, no sé, o sea, creo que los aviones van a seguir siendo iguales, van a aumentar la capacidad de carga y de distancia de vuelo, pero van a volverse como ecoamigables, ya que el uso de combustibles fósiles, y más en los aviones por la altura a la que vuelan, contribuyen mucho al deterioro de la capa de ozono y al cambio climático. Yo creo que es muy interesante, Heiler, el tema de la aviación. Ahorita estamos, por ejemplo, teniendo una revolución con los drones. Digamos que esa es una capacidad extraordinaria de mover cosas y de observar cosas o de registrar cosas, absolutamente extraordinaria. Los aviones fantasma, para mencionar alguna cosa. Y sin duda ninguna, como estos grupos han mostrado, pues el tema de operar desde el aire implica unas posibilidades y también unos conflictos muy importantes. Digamos que una de las cosas que estamos padeciendo en el mundo contemporáneo precisamente es, por ejemplo, la contaminación del ruido, no solamente por las vías, sino sobre todo por los aeropuertos. Una zona como el aeropuerto El Dorado ha sido sometida en varios momentos a esfuerzos de rehabilitación urbanística y ambiental porque los usos de determinados aviones que poco a poco han ido, digamos, reglamentándose para limitarlos. Deberíamos tener limitaciones con las motos, los de la Harley Davidson, que son muy ruidosos los días jueves, donde yo vivo. Hay seguramente un grupo de fanáticos que nos despiertan por la noche todos los jueves. En la vecindad del aeropuerto El Dorado se han hecho entonces esfuerzos por cambiar todas las ventanas de un barrios populares que son, digamos, afectados por estas condiciones de los aviones. Este es un tema que evidentemente no solamente es una responsabilidad de la aviación, pero es muy interesante entonces esa diversidad de formas de vuelo que se tiene acá. Un país como Colombia es un país que se ha desarrollado muchísimo desde 1919, sobre todo por la aviación, por la topografía del país. La aviación
fue absolutamente, o ha sido absolutamente fundamental. Es un país que comparativamente con otros en el mundo tiene muchísimos vuelos, muchísimo uso de transporte de carga, pensemos en la industria de las flores, muchísimas regiones que definitivamente no tienen vías de comunicación terrestre, y entonces la aviación es absolutamente fundamental. Entonces, pues Heiler acaba de decir que con la pandemia tenemos la conciencia de que precisamente el ambiente de los aviones es un ambiente muy peligroso precisamente para esos contactos, contaminaciones, etcétera. Digamos que sin duda ninguna hay un desarrollo muy interesante. Heiler tocó muy bien el tema de la seguridad. Hace algunos años, en una visita que hicimos a Brasil, en un proyecto académico, encontramos cómo era alrededor de la seguridad en la industria de la construcción. Precisamente lo que dijo Heiler es muy importante. La aviación tiene uno de los más bajos índices de accidentalidad, y precisamente es el resultado no de casualidad, no de buena suerte, sino de un desarrollo muy juicioso del análisis de los riesgos, del análisis de las fallas, por ejemplo, del entrenamiento de los pilotos con esos simuladores de vuelo, del desarrollo, por supuesto, de una cantidad de pruebas, no solo túneles de viento, sino muchísimos otros mecanismos. Pensemos que algo como la caja negra de los aviones, pues es el resultado de la necesidad de entender precisamente las posibles causas raíz de los accidentes y investigar precisamente los accidentes. Entonces, es muy interesante la forma como hay un avance muy importante en el conocimiento alrededor de esta misma industria, no solamente en la aerodinámica, sino efectivamente en muchísimos otros elementos importantes. Aquí hay algo que, por ejemplo, es notable, y es que gran parte de la ciudad contemporánea y de la ciudad del futuro va a ser una ciudad que está centrada alrededor del vuelo, alrededor de los aeropuertos. Los aeropuertos hoy en día son megasistemas económicos, comerciales, donde hay hoteles, donde hay oficinas, donde hay operaciones. Digamos, seguramente eso también va a cambiar con la pandemia. Pero los aeropuertos son unos nodos muy importantes del mapa mundial, como fueron muy importantes los puertos marítimos, digamos que eran los que tenían esa exclusividad. Ahora se la compiten los grandes hubs. Pensemos en un sitio como Frankfurt o un sitio como Atlanta. Son ciudades, digamos, fundamentales en ese mapa mundial de vuelos, que digamos que tiene otra geografía. Muy interesante, Heiler, y muy interesante, Valeria, lo que han dicho ustedes sobre los vuelos. Hola, profe. Sí. Sí. Yo soy del grupo anterior, o sea, del grupo 6. Sí, Sebastián. Sino que no me funcionaba. Pues yo quería agregar algo que habíamos puesto también en la diapositiva. ¿Será que me la pueden poner un segundo? Sí, ya, dale. Con la pregunta también nos ponía un poco como la forma en que pues la aviación había evolucionado, y pues encontramos que como lo mencionó mi compañero, este enigma de descifrar volar para el hombre ha sido muy antiguo y ha pasado por muchos procesos, que se ha visto enfrentado a diferentes desafíos. Primero, como encontrar un sistema que funcione, también el reto de la propulsión del motor, y también otro del diseño de las alas, y todo esto pues le ha dado cierta estructura a los aeroplanos y a todo esto. Entonces son retos que van fundiendo, por decirlo así, la estructura de los aeroplanos, y van cambiando alrededor de las épocas, y cuando se van descubriendo nuevas cosas y le van aplicando a estos también esos descubrimientos, y asimismo la forma va cambiando. Además, los usos que se le han dado, los aviones también han sido y fueron actores claves en las guerras. En las guerras fueron actores claves. Los impactos también. Sí, podemos decir que hoy en día no se puede hablar de la globalización sin la aviación. Literalmente fue una revolución del transporte prácticamente. Y finalmente vale la pena recalcar lo que tú dices de los drones, que también están cambiando mucho el escenario hoy en día. Los podemos ver cada vez más potentes. Es muy interesante. Un grupo hace un momento habló de digamos, de la pasión por la velocidad, o la fiebre de la velocidad. Estábamos hablando de los ferrocarriles. Cuando oigo yo a Sebastián hablar de la aviación, la velocidad en la aviación, pienso digamos, en un vuelo lento. Pensemos en los dirigibles, pensemos en los zeppelines. Hubo un colombiano que fue la persona que se le ocurrió
cómo hacer los cepelines. Él era el cónsul colombiano en Hamburgo, final del siglo XIX, Carlos Albán se llamaba, y precisamente la fama de los cepelines y el nombre de los cepelines lo tienen por el conde Zeppelin, que era un alemán que digamos que se inspiró en lo que Albán tenía como idea y digamos nunca le dio crédito a Albán, pero el originario de la idea fue Albán. Digamos, lo que es interesante con los cepelines, por contraste con el tema de velocidad, es que efectivamente existía, por ejemplo, una línea de vuelos en Zeppelin en los años 20 y 30 desde Europa hasta América, hasta Norteamérica, hasta Sudamérica. Le Corbusier, por ejemplo, viajó de París a la Río de Janeiro en Zeppelin. Digamos que la información geográfica, pues, en algunos de estos historias, precisamente el Zeppelin tenía unas camarotes y era como un barco transatlántico muy importante, a veces muy lujoso, inclusive con orquestas y pistas de baile, con un vuelo muy suave, una experiencia de vuelo totalmente distinta. Digamos que seguramente los tipos de aeronaves que puede haber es efectivamente muy, muy variada y entonces eso nos genera efectivamente unas relaciones culturales y de uso pues muy, muy diversas, muy interesantes alrededor de todo esto que estamos empezando a mirar. Digamos, en el fondo hay una variedad de soluciones. Lo que estamos viendo con los trenes o con la energía o con la aviación es una variedad de soluciones, como una ramificación sucesiva de estas tecnologías literalmente interminable. Bueno, ¿quién seguiría, Eddie? Y sí, grupo 1, también sobre los acueductos. Si miramos de Camilo Zambrano, Paula Blanco y Brian Reyes. Adelante. Aló. Sí. Bueno, pues de lo que habíamos hablado pues antes y sobre cómo se aprovechar, pues respondiendo a las preguntas de cómo se aprovechar históricamente el agua, con qué medios, perdón. Entonces, pues lo que nosotros consideramos es que pues el agua, pues en esa época era una sustancia muy productiva, pues recordemos que muchas de las civilizaciones antiguas de hecho localizaban o se localizaban cerca como a ríos o a fuentes hídricas que los pudiera suplir sus necesidades. Eh, bueno, pues obviamente eso lleva a lo largo de la historia a, pues, a transportar esa agua a lugares a los cuales pues no estaban tan cerca de esas fuentes hídricas. Entonces ahí es donde viene como la construcción de acueductos, la construcción de diferentes, como, sí, como la construcción de diferentes artefactos como para transportar el agua de un lado a otro. Y pues, como dice, pues el Imperio Romano fue un ejemplo muy importante de esto, ya que son como el ejemplo de muchas técnicas de infraestructura y las cuales luego se expandieron por diferentes regiones. Y bueno, pues en la actualidad y para considerar en el futuro, pues tenemos que tener en cuenta que pues en este momento el, pues el agua y los gastos energéticos de su tratamiento pues ya no son los mismos a los de antes. Pues obviamente el tratamiento del agua hoy en día es diferente y pues más que todo porque hoy en día la tecnología es distinta a la que era en ese entonces. Y además de ello, en el proceso también como de limpieza del agua, pues no es lo mismo en la época del Imperio Romano, en el cual pues, el agua prácticamente era pura. Hoy en día, cuando la contaminación prácticamente ha acabado con muchas fuentes hídricas. Entonces, es un problema, la verdad, de contaminación, la cual se considera en la actualidad y de cara a futuro como más la conservación del agua, porque pues si seguimos así, pues prácticamente vamos a agotar todas las fuentes hídricas que tenemos. Pues es muy interesante esa relación entre el agua y digamos, la conducta individual o social. En la presentación sobre acueductos, en la parte final, que no la alcanzamos a ver toda en el momento en que la vimos, hay unas diapositivas sobre la historia de cómo Antanas Mockus en su primera alcaldía a mediados de los años 90 enfrentó este problema, y eso es un caso muy interesante. Todos sabemos que Mockus ha sido una especie de político excepcional, muy distinto, muy atípico, digamos una especie de académico o filósofo metido a la política,
que era, entre otras cosas, una de las cosas que el mismo Aristóteles proponía que hubiera, digamos, unos políticos sabios, cosa que existe la pregunta si eso es posible, que hay un político sabio o un sabio político, igualmente. En todo caso, es bien interesante que Mockus encontró precisamente en el año 95 la FARC decidió amenazar a Bogotá con que iba a atacar el acueducto de Chingaza, una cosa absolutamente increíble como declaración, digamos, de terrorismo a escala metropolitana. Iban a, digamos, a quitar el agua para toda la ciudad. Y entonces Mockus, como respuesta a eso y como respuesta, digamos, a su plan de general de cultura ciudadana, emprendió una campaña de concientización sobre cómo teníamos que cuidar el agua y reducir el consumo de agua. Digamos, en esas diapositivas que hay en la presentación que mencionamos, se ha estudiado cómo, digamos, antes de ese gobierno de Mockus, en Bogotá se consumían más o menos 140 litros por habitante por día, un promedio muy cercano al internacional. Y con esas acciones que Mockus emprendió de cuidado con el agua, de uso del agua solamente para los usos indispensables, por ejemplo, evitar esa lavadera de carros en las calles o las llaves abiertas, etcétera, Bogotá bajó el consumo, naturalmente también con no solamente con educación, sino con aumento en tarifas, a un promedio de 75 litros por habitante por día, que es la mitad, que es una cosa absolutamente dramática y extraordinaria y ejemplar, porque eso lo que hizo fue que las reservas de agua de la ciudad, los sistemas de acueducto, pues le pueden servir a un horizonte de años o de décadas por venir mucho más importante, si no hay que estar precisamente consumiendo, digamos, en forma de desperdicio el agua, sino más bien cuidándola como un tesoro. Digamos que lo que es interesante de lo que se acaba de decir en el fondo en esta presentación de Camilo, Brian y Paula, es que la relación entre cultura y sociedad del agua son íntimos. No es un tema de ingeniería solamente, es un tema efectivamente digamos, de manera de entender el medio ambiente y manera de entender la sostenibilidad. Es un punto absolutamente vital, muy, muy interesante. ¿Y quién sigue, Eddie? Acá tenemos otro grupo de la aviación. Pero bueno, ¿listo? Entonces tenemos acá a Andrés Peña, Juan David Correal y Antonio. Andrés, Juan David y Antonio. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, pues nosotros dividimos nuestra presentación en dos aspectos, el origen y el futuro, que guarda ciertos afines con la actualidad. En el origen, nosotros, bueno, cuando investigamos, nos dimos cuenta que los precedentes para la aviación, bueno, el intento del hombre para volar, se relacionan más como con modelos que se asemejaban a un pájaro. Tal es el caso de quizá uno de los primeros avances en el tema, gracias a Leonardo da Vinci, quien modeló eh, como un pájaro, no sé si volaba o no, no encontramos eso, y una especie de helicóptero con un ala en espiral. Estos fueron los primeros modelos, pero creo que no pudieron volar. Así pues, la primera invención que en verdad logró alzar vuelo fue en 1783, gracias a Joseph Michel Montgolfier y Jacques Etienne, con su globo de papel de aire caliente. De ahí surgiría la invención del planeador en 1799 por George Cayley, quien daría las bases para el diseño del aeroplano, el cual está dotado de alas fijas con fuselaje, cola y timón, accionado por un motor de combustión interna, pero este último carecía de la potencia suficiente y pesaba demasiado, lo cual pues este modelo lograba alzar vuelo, pero durante muy corto tiempo. Así pues, tuvieron que pasar casi 100 años para que Clement Ader en 1890 lograra que su aparato hélice se elevara y recorriera más de 50 metros antes de estrellarse. A partir de ahí, otros inventores como Gustav Whitehead en 1901 lograría realizar el primer vuelo
a motor pilotado que consiguió despegar y aterrizar, con lo cual el modelo comenzó a perfeccionarse de ahí en adelante por los hermanos Wright, Albert Dumont y Elmer Ambrose Perry, entre otros. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, como comentaba Juan David, pues nosotros la hemos dividido en dos partes, el pasado y en este caso el futuro. Y me parecía interesante porque hace poquito escuché otro grupo, no recuerdo muy bien cuál era, pero que hablaban del futuro de la aviación como viajes supersónicos, o no me acuerdo, ultrasónicos creo que era. Y luego otro tipo de viajes que tenían que ver con la velocidad del sonido. Pero en este caso nosotros el futuro lo relacionamos más con el tema de la combustión. Entonces nosotros hablábamos de que hay dos tipos de salidas. Uno de ellos son los aviones de hidrógeno, o sea, de combustión por hidrógeno, y otros son los eléctricos. Entonces nosotros profundizamos un poquito pues el tema de los aviones de hidrógeno, los cuales ya tienen los primeros prototipos. Sin embargo, están todavía pues ultimando detalles porque el problema de tener el hidrógeno en estado es tener el hidrógeno en estado líquido, ¿no? Porque el punto de condensación, la temperatura de condensación es menor a los 252,87 grados centígrados, como dice ahí en la presentación. Y la otra salida es la de los aviones eléctricos, ¿sí? Obviamente ahorita también se está implementando y no solo en el tema de la aviación, sino pues en el tema de los carros y todo eso, que pues, la idea es reducir un poco la huella que nosotros dejamos por contaminación de combustibles fósiles. Sin embargo, se habla de que estos aviones eléctricos pues son mucho más difíciles de lograr, por lo menos en un futuro más cercano, puesto que realmente el tamaño de las baterías, hacer baterías tan grandes y que soporten todo esto, es demasiado complicado. Ese sería el aspecto y pues obviamente en el futuro, o sea, a medida que han ido avanzando también los aviones, pues lo que se ha logrado con los diseños de los aviones, como decía por ejemplo ahorita eh, Juan David, era que el primer prototipo se trataba de parecer a un pájaro, ¿no? Porque pues tiene sentido, los pájaros vuelan, entonces pues el avión debe parecerse a un pájaro. Pero pues ahorita eso va mucho más allá de una simple similitud, es decir, no hago un avión parecido a un pájaro porque sí, sino lo que siempre se ha buscado tratando de avanzar con los aviones es buscar la aerodinámica y pues que penetre un poco más el viento, que no tenga ese tipo de problemas. Entonces el diseño yo creo que más que todo va a depender es de esos detalles que vaya descubriendo la ciencia con relación a la aerodinámica, donde pues sea mucho más fácil la penetración del viento y muchos otros aspectos. Yo creo que algo de lo que ustedes acaban de decir es muy interesante, es, digamos, el proceso del diseño. Digamos, es interesante que observaron cómo lo que tenía Da Vinci, y ya lo habíamos mencionado en clase, y no le pasó lo mismo a Edison, el inventor de tantos inventos, 800 patentes. Leonardo se le ocurrieron cientos de cosas, pero no tenía forma de patentarlas, pero sobre todo no tenía banqueros que le financiaran el desarrollo de la investigación o la construcción de los prototipos o el banco de pruebas. Digamos que Da Vinci tenía muchos diseños en fases muy tempranas, lo que llamamos el diseño conceptual o el anteproyecto o la maqueta o la idea o el prototipo, y por eso es interesantísimo para los que estudian ingeniería o diseño, precisamente saben muy bien cómo esa maduración desde la idea hasta la solución funcionando, pues toma un tiempo y es muy compleja, a veces toma generaciones, a veces toma muchas generaciones, a veces es muy, muy rápida y en todo caso tiene unas curvas muy interesantes de estudiar. Precisamente los historiadores de la tecnología miran mucho el éxito o el fracaso de los inventores, el éxito o el fracaso de las políticas de innovación tecnológica, como por ejemplo una cosa como Colciencias, que apoya la investigación en ciencia y tecnología, pues consigue o no resultados, como hay países exitosos en impulsar esto, pensemos en Corea del Sur, y países menos exitosos. ¿Qué hace que haya más inventores? ¿Qué hace que haya una conversión de inventos en soluciones aplicadas ya a la sociedad más eficientes? Necesitamos banqueros al lado de los inventores, necesitamos seguramente sistemas legales que protejan a los inventores, necesitamos socios de los inventores, necesitamos un sistema de reconocimiento, un sistema de apoyo a ese proceso social de la invención, que es muy interesante. Y es muy interesante también para los que están en carreras de diseño y precisamente que
esas subetapas del diseño precisamente son subetapas muy importantes, muy relevantes. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, Gabriela lo conoce, es muy interesante cómo de una idea gruesa, que es interesante poner a competir ideas, es posiblemente más interesante después tener ya un concurso de anteproyectos, o un concurso que permita comparar distintas propuestas. Los concursos, de hecho, son un mecanismo muy interesante de convocatoria y de discusión y de competencia de propuestas. Y después viene un proceso de desarrollo del diseño donde hay mucho más detalle, donde hay muchísimo más precisión en las soluciones. Y efectivamente otra parte del diseño interesante es que el diseño hace una composición de partes. Por ejemplo, esas alas de Leonardo son una parte y uno podría perfeccionar el ala, pero uno podría perfeccionar la dirección, el timón, uno podría perfeccionar el tren de aterrizaje, uno podría perfeccionar la propulsión. Digamos que el diseño, al dividir el problema en partes, digamos, tiene precisamente unas posibilidades muy grandes de descubrir cosas, pero también el problema de integrarlas y coordinarlas. Digamos, cómo hacer que el conjunto completo, por ejemplo, los sistemas de aeronavegación, los sistemas de telecomunicaciones del avión estén funcionando junto con los sistemas, digamos, de eficiencia energética de las turbinas. Digamos que todo esto es bien, bien interesante. Pensemos el problema de la climatización, el problema del ambiente habitable para los pilotos o para los pasajeros en el avión, cómo es que eso es parte del problema crucial de ese ambiente. Y entre otras cosas es un tema de investigación médico interesantísimo, cómo en los aviones hay precisamente unas condiciones de habitación y de vida muy particulares, a veces muy complejas, a veces muy riesgosas. No hablemos de lo que algunos de ustedes ya están estudiando con la navegación espacial, donde precisamente estas cosas precisamente permiten un campo de descubrimientos notables. Pues muchas gracias, Andrés, Juan David y Antonio. ¿Quién seguiría, Eddie? Listo. Faltan Camila Velázquez, pero no sé si está. Sí, aquí está. Entonces, perdón. Camila. Adelante, Camila. Buenos días. Yo voy a hablar de la historia de los metales. Los metales tienen su origen en el año 350.000 a.C. y se usaban inicialmente como pinturas. Desde el año 7000 a.C. hasta el 500 fue que se difundió y se usó en gran medida los metales, y este periodo se conoce como la Edad de los Metales. Después de esta época, la humanidad siempre ha estado ligada al desarrollo de los metales y ha sido usado en técnicas agrarias como como para mejorar los arados, en las carreteras, para mejorar la escritura, en el arte al hacer estatuas, en la música al generar instrumentos. Por ejemplo, en la Edad Media se originaron las trompetas, para herramientas como espadas, armas como la que se ve en la imagen, rejas y vitrales. ¿Puedes bajar un poco, por favor? Sí. El uso de los metales fue el que acompañó en gran medida la industrial, ya que gracias a él se pudo fabricar carreteras, trenes y automóviles, gran parte de los medios de transporte. Además, después del año 2000, el uso de los metales dio un boom de los rascacielos, ya que estos se usan en sus estructuras para que se puedan mantener erguidos y ser tan altos. En el futuro hay dos líneas que usan el uso de los metales. Primero, van a explotar en mayor medida los metales raros, como el litio, el wolframio y el estaño, que son usados en la tecnología y en los celulares. Y también se espera que aumente el reciclaje urbano, lo que se va a denominar minería urbana. Ya. Bueno, pues Camila, muy interesante el tema de los metales. Es como los historiadores siempre han planteado, hay una edad de los metales y hay antes de la edad de los metales una edad de piedra. Entonces, pues los metales significan un nivel de conocimiento mucho más complejo
y efectivamente unos impactos ambientales y sociales y políticos mucho más devastadores. Digamos que sin duda ninguna, hoy en día, por ejemplo, tenemos la minería del coltán en las zonas amazónicas y el coltán pues es uno de esos minerales estratégicos en las situaciones contemporáneas. Pensemos que para la revolución de electrónica, por ejemplo, o para la revolución eléctrica, tener, digamos, energía eléctrica sin tener cobre, hoy hemos hablado de la energía eléctrica, pues sería imposible. El cobre y el aluminio pues son excelentes conductores y son fundamentales en ese sentido. Pero en todo caso, digamos, hoy en día que estamos dependiendo tanto de las tecnologías de información y comunicación, pues estamos dependiendo muchísimo de la microelectrónica, precisamente los circuitos impresos, donde precisamente tenemos una utilización de metales muy sofisticada comparado con lo que se hizo, digamos, en el siglo XIX con la primera energía. Es muy interesante entonces el control de los metales y, digamos, algo que pasa con los metales es no solamente la devastación que la minería produce, digamos, estamos asistiendo en el mundo, y pensemos en Santurbán, en Bucaramanga, al debate del páramo de Santurbán y la resistencia de la comunidad a tener una inversión de unas multinacionales que quieren efectivamente trabajar sobre el páramo, que es enormemente sensible sobre la calidad del agua y sobre la supervivencia de ciertas características ambientales que se desean preservar. Entonces, la explotación de los metales puede significar una situación muy compleja. Pensemos en la minería del oro, entonces, en general, digamos, en el caso de Colombia, Colombia fue el principal productor de oro en el mundo en el siglo XVII. La producción de oro, sabemos, requiere la utilización de mercurio para la separación del oro, y entonces el mercurio tiene unos impactos terribles sobre las aguas y sobre los animales y sobre los humanos. Es uno de esos temas absolutamente críticos, pero igual pensemos la posición de la metalurgia en todas partes. Tenemos metal en nuestras prótesis, metal en nuestra boca a través de la odontología y metal pues en la cantidad de transformaciones absolutamente notables y metales ligeros. Cuando pensamos en el vuelo y pensamos en los cepelines, pensemos que el aluminio se empezó a utilizar. Sería impensable la aviación actual sin el aluminio, que es un material muy, muy resistente, pero mucho más liviano que el hierro o que el acero. Digamos que esto es absolutamente también extraordinario. Para personas como Eddie Gabriela, que están en arquitectura, un sitio como el Museo Guggenheim de Bilbao, que es hecho por Frank Gehry, el arquitecto norteamericano, pues está revestido en pieles de titanio. El titanio no se usaba casi y la NASA lo empezó a usar mucho en su exploración y en sus distintos proyectos, y el titanio se volvió entonces un material muy interesante que lo impulsó la astronáutica, pero que lo empezó a desarrollar después otras industrias, y el titanio es un material pues de una gran resistencia a la oxidación. Por ejemplo, la resistencia a la corrosión de los metales es uno de los temas críticos. Los metales tienen algunas virtudes, algunas propiedades, tienen otras debilidades. Ahí vemos a unas personas, digamos, golpeando metales y trabajando metales. Digamos que el tema metales es un tema muy, muy amplio que tiene una gran variedad de cosas. Por ejemplo, en arquitectura o en joyería hay una cantidad de posibles usos de los metales en ingeniería. De hecho, en los laboratorios de estructuras, pues estudiamos mucho cómo precisamente hay aceros de distintas calidades y efectivamente cómo al combinar los aceros, por ejemplo, con los concretos son minerales pero no son metálicos, pues conseguimos materiales nuevos, materiales mixtos. Digamos que el metal se puede usar en combinación con los plásticos, por ejemplo, o el metal se puede usar en combinación con materiales de origen orgánico. Digamos que el metal no necesariamente es una única condición que vaya a abarcar la totalidad de usos y objetos. En todo caso, es muy interesante lo que nos acaba de aportar Camila sobre los metales. No sé si alguien más tenía que trabajar sobre este tema. No, señor. Bueno. Y creo que solamente Camila trabajó los metales. Pues creo que ya terminamos. Ya terminamos. Bueno, entonces me parece que las presentaciones dan cuenta muy, muy gratamente de la forma como ustedes ven estas distintas temáticas. En el fondo, estas preguntas son muy esenciales, digamos, sobre la cultura técnica fundamental que podemos tener todos. Vamos entonces a compartir pantalla. Sí, señor, ya la estamos nuestra viendo. presentación del día de hoy. Bueno,
estábamos hablando del agua y entonces vamos a seguir hablando del agua. Digamos, ya hablamos de los acueductos y los alcantarillados hace unos días, hablamos del higienismo, hablamos de los usos del agua, de la localización del agua. Hoy vamos a destituir al presidente del Perú por corrupción. Es interesantísimo el proceso político. Pensemos el contraste entre el Perú y Venezuela. El presidente Belaúnde del Perú era un arquitecto de los años 1960 que insistía mucho que los ríos son caminos que andan. Digamos que es interesante entonces el tema de que hay unas culturas del agua que han utilizado los canales para muchos usos, y es muy interesante, grandes canales de la antigüedad, vamos a ver algunos, son muy interesantes, muchos canales europeos antes y después de la Revolución Industrial. Muy interesante la llegada del canal del Dique en la zona del río Magdalena a Cartagena, a la bahía de Cartagena en el siglo XVII. Es muy interesante el famoso canal del Midi en el sur de Francia, precisamente, que fue un sueño de Leonardo da Vinci realizado en el siglo XVII, mucho después de Leonardo. Es muy importante la gran época de los canales en Inglaterra en el siglo XVIII. Muy importante cómo los Estados Unidos tratan de construir canales como el del canal de Erie, que quieren precisamente emular lo que hacen los canales ingleses, y cómo en el siglo XIX se construyen dos grandes canales universales, el canal de Suez, más o menos en 1860, y finalmente el canal de Panamá. El canal de Panamá tiene una historia muy importante, evidentemente relacionada con la historia de Colombia. Y vamos a ver lo que son prospectos para nuevos canales. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un medio natural donde hay o no hay agua, donde hay la necesidad de manejarla con atención, y efectivamente, entonces, cómo tenemos una distribución del agua en los polos, en unas grandes masas, y por supuesto en las superficies de los océanos. Y por supuesto, digamos, evidentemente también existen unos canales naturales entre los mares, entre los océanos, unos canales entre los ríos y los mares. Y efectivamente también existen finalmente los canales artificiales. Pues básicamente pensemos en canales como el de Corinto, el de Suez, el de Panamá, que están ahí finalmente. Nuestro país es un país beneficiado enormemente por la cantidad de agua. Estamos en una zona de confluencia intertropical. A la izquierda tenemos los meandros de una zona como el río Magdalena con todas sus ciénagas. Las ciénagas son importantísimas para frenar precisamente las grandes inundaciones y son ecosistemas muy importantes. A la derecha tenemos la Mojana, en la zona del Sinú, precisamente la zona del Bajo San Jorge, y el río Cauca, donde precisamente los pueblos del siglo VI o siglo X después de Cristo crearon precisamente esos sistemas de control de inundaciones para crear una agricultura y una vida absolutamente inteligente alrededor de esos fenómenos del niño y de la niña que suben y bajan precisamente la disponibilidad de aguas. Aquí estamos en Colombia a través de la posición prácticamente ecuatorial que tenemos al lado de los vientos alisios que nos traen desde el Océano Atlántico una cantidad de humedad extraordinaria que hace que el país sea muy verde, gracias a Dios. Y efectivamente este sistema se reproduce en términos ya de la sección vertical a través de esa mezcla de la posición del agua y las nieves perpetuas, donde tenemos unas masas de agua que estamos destruyendo por la barbarie del manejo ambiental de los últimos 100 años. Tenemos unos bellísimos productores de humedad que son los páramos. Colombia es un país campeón en páramos que tenemos que cuidar. Tenemos selvas andinas y subandinas, digamos, ecosistemas donde hay muchísima humedad que tenemos en ese sentido, y cada cuánto se renuevan estos recursos hídricos. A la izquierda nuevamente pensemos que precisamente hacen precisamente para reducir la velocidad de la corriente. Digamos que cuando se quiere hacer un proyecto de navegación del río Magdalena por Cor Magdalena en los años recientes, seguramente tiene que hacer un dragado del río para corregir la cantidad de sedimentos que hay por acá, eventualmente hacer algunos canales que acorten algunas curvas difíciles de maniobrar los barcos, y en todo caso, digamos, hay una diferencia entre las formas naturales y las formas que el hombre maneja. Por supuesto, siempre tenemos que tener un respeto enorme por las formas naturales. Estas son las regiones naturales de Colombia que todos nosotros hemos visto en la geografía, precisamente porque en el fondo el país es un país de grandes cuencas muy distintas, la Amazonia, de la Orinoquia, de la zona pacífica, y eso forma unas personalidades culturales regionales notables.
Este hueco que ustedes ven aquí en la parte baja, precisamente, no sé quiénes del grupo hayan visitado la laguna de Guatavita, sitio donde los muiscas precisamente hacían ceremonias muy importantes de relación con el agua, que era sagrada para ellos. Digamos, algunas personas en el siglo XIX trataron de sacar los tesoros de Guatavita cortando esto que es un antiguo cráter volcánico, sacando el agua por acá, pero no lograron encontrar, digamos, los tesoros muiscas. Esta es la famosa laguna de Tominé, que es un embalse natural hecho en los años 1960, que precisamente se quiere convertir en un gran parque público y que muestra precisamente la distancia entre los lagos naturales y los lagos artificiales que tenemos. Colombia efectivamente está llena de situaciones como estas. Muchos de los ríos tienen efectivamente caídas intermedias. Pensemos en el río Caquetá, por ejemplo, o pensemos en el río Guaviare, o pensemos en el mismo río Orinoco, arriba de Puerto Carreño. Estos se llaman raudales. Estos rápidos o raudales impiden la navegación. Por ejemplo, los hay cerca de Honda, cerca de La Dorada, y precisamente necesitan precisamente obras de navegación, incluso para sobreponer. Entonces, la navegación ha evolucionado, efectivamente, así como la aviación, que hemos visto evolucionó mucho y sigue evolucionando. La navegación ha evolucionado también enormemente desde en distintos pueblos, distintas épocas. Nosotros vemos aquí bocas de ceniza, precisamente esta es la población de Barranquilla, este es el río Magdalena llegando a Natán, y esta efectivamente es la forma como se va formando un delta que precisamente trae muchísimos residuos. El problema de Barranquilla ha sido crear precisamente unas condiciones de navegabilidad y unos espolones para poder conducir el agua razonablemente en ese sitio. Entonces, por países, nosotros tenemos Colombia y Panamá en un solo país hasta 1903, campeones en litros por segundo por kilómetro cuadrado, de los países más lluviosos del mundo por unidad de superficie. Esa disponibilidad de agua nos tendría que dar unas ventajas comparativas muy importantes que no hemos aprovechado. Somos muchísimo más ricos que países como los Estados Unidos, pero muchas veces más ricos que es un país que tiene una condición desértica, o que China. Pensemos que es una gran riqueza tener el agua que tenemos. Precisamente una de las cosas que se ha dicho es que Colombia puede tener una gran producción de hidroelectricidad. De hecho, exportamos electricidad a Perú, a Chile, precisamente porque tenemos un sistema eléctrico con muchas represas basadas en el agua y tenemos unos excedentes. Alguien decía que podemos exportar aguaceros. Algunos de ustedes mencionaron ahorita los shadufs, precisamente son estas máquinas con las cuales los pueblos de la antigüedad siempre empezaron a sacar agua. Esto era parte de un sistema de acueducto de la antigüedad. Los canals son muy importantes en la cultura musulmana. Y a través de estos canales uno llega a estas capas freáticas. Esto se llama el agua freática, el agua subterránea, la tabla de agua, que evidentemente cambia de nivel según el sitio donde estemos. Efectivamente, con estos túneles, con estos canales y con estos pozos de ventilación verticales se puede tener efectivamente una captura de agua muy importante para producir una irrigación. Pensemos que aquí no habría un río superficial natural, sino más bien unos canales artificiales precisamente para poder generar una vida. Mahoma precisamente dijo que el cielo de los musulmanes era un cielo lleno de agua y lleno de jardines, digamos, sin duda ninguna. Eso es lo que significa vida, lo que significa interés. Y entonces, precisamente, estos grandes jardines tenían pues muchas acequias, y efectivamente esos técnicos, esos científicos, esos ingenieros del mundo musulmán inventaron muchísimas máquinas. Algunas de ellas son derivadas de las que tenía el mundo helénico. Y entonces esos jardines, por ejemplo, el Taj Mahal, esto es un plano de 1828, el Taj Mahal es el gran palacio del siglo XVI en la India, que tenía unos bellísimos jardines con muchísima agua. Los que conocen Granada en España saben esta hermosura de la Alhambra, como precisamente en ese lugar hay unos juegos de agua muy sofisticados que después, digamos, los arquitectos renacentistas europeos empezaron a copiar y desarrollar, occidentalizar. El agua ha sido considerada algo fundamental para las sociedades. El agua es sagrada. Por ejemplo, hay fuentes sagradas en Castalia, en Delfos, el famoso sitio del oráculo en Grecia, y en todo caso, sitios como Villa Adriana en Roma, hechas por el emperador Adriano, que se basaba en los jardines que él había visto en Egipto, pues tenía unas grandes piscinas, unas grandes termas, unos grandes sitios donde precisamente, aquí vemos algunas de esas imágenes, de esa extraordinaria arquitectura que tenía precisamente la villa romana de la antigüedad. En el fondo aprovechaban con estos teatros, con estos sitios, precisamente esa importancia del agua.
Los romanos construyeron no solamente muchas carreteras y muchos acueductos, sino muchos canales. Por ejemplo, estos son canales hechos precisamente en Holanda. Este es un canal hecho en Holanda, pero no hecho por los holandeses, sino hecho por los romanos desde la antigüedad. Y efectivamente, en ciudades de Asia, como por ejemplo Nicomedia, hay canales hechos también por Plinio el Joven. Precisamente es uno de esos grandes escritores precientíficos romanos que nos habla de esas obras de la antigüedad. Los chinos también tenían efectivamente una muy importante manera de plantear grandes jardines para los cuales necesitaban grandes sistemas de canales y riegos. Y como empezamos a ver hace unos días, precisamente por el poder de los emperadores chinos, existieron ingenieros que desarrollaron sistemas de movilización de agua como estas bombas que utilizan la abundantísima población que hay en la China. Entonces, los distintos pueblos sin duda han aprovechado y han apreciado el agua. Los mongoles, precisamente, en la zona de la India, en la zona de Pakistán, tenían también una gran cultura para los aguas. Pregunta primera para ustedes: ¿cuál es la forma en que una sociedad como la israelí maneja el agua? ¿Cómo manejan el agua los israelíes? Bueno, efectivamente, los israelíes viven en un desierto y efectivamente una de las cosas que llama la atención es cómo ellos tuvieron que construir un gran acueducto subterráneo para evitar digamos, el terrorismo.
precisamente y poder hacer una gran irrigación en el país. Hay muchos temas importantes en la supervivencia de Israel a partir del manejo del agua. En el Renacimiento, personas como el cardenal Hipólito d'Este, que era un personaje que tenía ingenieros muy creativos, crearon unos grandes jardines maravillosos que son precisamente una muestra de esa este lugar. Lo visité hace 2 años, es absolutamente extraordinario. Es un jardín en varias terrazas, tiene mucha agua esa zona, pero efectivamente estos jardines los estaban usando los renacentistas como unas expresiones de esa alegría, de esa importancia del agua, de ese dominio técnico del agua. Entonces, estos son imágenes. Los jardines de Tivoli, digamos, esas grandes fuentes estaban alrededor de los grandes palacios y esto inspiró después lo que los reyes franceses hicieron sobre un terreno plano en la zona del norte de Francia. Aquí vemos grandes canales hechos al lado de los grandes palacios. Efectivamente, entonces, en Peterhof, el palacio de Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII, precisamente estas cascadas siguen utilizándose. Digamos, en el fondo, lo que estamos hablando es del papel simbólico, el papel, digamos, cultural del agua en esta antigüedad. Es muy interesante que precisamente un sitio como en Camisana, cerca de Ollantaytambo, en Cusco, en Perú, pues tiene un templo del agua. Digamos que los incas tenían efectivamente unas acequias, unos canales, unas obras hidráulicas absolutamente extraordinarias. Bueno, si estamos haciendo riegos, tenemos problemas como la salinización. ¿Qué es eso de la salinización? ¿Y cómo se puede evitar la salinización? Bueno, efectivamente la salinización es un problema importante. Vamos a ver cómo lo contestaron ustedes. En el caso colombiano ha habido salinización en los distritos de riego que hizo el INCORA en los años 1960. Vamos a hablar de los grandes canales. Digamos, ahí esta imagen trae muchos antiguos canales de varias grandes sociedades, por ejemplo, los que había en Egipto, los que había en Babilonia, los que precisamente hizo el rey Darío de Persia, precisamente conectando distintos lugares,
los canales que hicieron los romanos, los canales que hicieron los griegos. Digamos que lo que es interesante es que hay una ingeniería antigua de los canales muy importante y efectivamente en estas marcas de escritura cuneiforme de la antigüedad mesopotámica se ve cómo se hablaba del contrato de excavación de un canal. Y aquí vemos precisamente algo que habíamos visto de Egipto, si este es el río Nilo y este es precisamente el Cairo y este es el delta del Nilo. Este es el valle del Fayum que se encontró por los topógrafos egipcios, que esto estaba más abajo que el río Nilo. Y ellos llevaron entonces un canal hasta este lugar y crearon entonces un gran distrito de riego. Digamos que es interesante después en esta historia larga de los canales, como aquí se mencionan algunos canales ya de la Edad Media, muy importantes, después los canales en China, vamos a hablar del Gran Canal, los canales en el Renacimiento Europeo y finalmente la víspera de los canales de la Revolución Industrial. Por supuesto, los acueductos romanos forman parte de ese conjunto donde hay grandes conducciones de agua y efectivamente las ciudades romanas tenían estos grandes sitios donde había naumaquias, que eran precisamente los, digamos, luchas de barcos simuladas sobre esas grandes piscinas. El Gran Canal de China es muy interesante porque tiene una historia desde el siglo VI a.C., donde había un problema de control de inundaciones y entonces los emperadores emprenden ese canal. Esa era la época en que se podía reclutar miles de personas, se emplearon 5 millones de personas, el proyecto duró varios siglos, 1.800 kilómetros de distancia tiene, pues es una distancia como de, digamos, desde Leticia hasta La Guajira, y en todo caso había unos ingenieros que eran matemáticos, que eran los directores de las obras. En todo caso, el canal permitió hacer una conducción importantísima de granos que abundaban en el centro de China y que faltaban en el norte de China, y efectivamente tener una gran conexión en ese tema. El canal sigue funcionándose hoy en día, se ensanchó en 1958 y se usan barcos muy grandes. Aquí están todas las grandes barcazas o planchones que son de pequeño calado, digamos, en muchos de estos lugares. Pues el canal efectivamente tiene muchos otros antecedentes, este Gran Canal, muchos otros canales en China y evidentemente muchas obras complementarias como puentes, y efectivamente aparecen muchos elementos de la iconografía. Carlomagno, el gran rey del siglo VIII, precisamente planteó la construcción de un canal entre el Rin y el Danubio, la famosa Fosa Carolina, digamos, y efectivamente Carlomagno, ese sueño de ese canal de conectar el Main y el Danubio, o sea, conectar prácticamente el Atlántico con el Mar Negro en una ruta de 3.500 kilómetros, no se pudo completar sino hasta el año 92, pero digamos lo que es muy interesante es que Europa está cruzada por unos canales que crean, los que conocen Francia, los que conocen Alemania, precisamente saben que hay una navegación muy importante. Da Vinci, que se mencionó hoy hablando de la aviación, fue uno de los grandes creadores de maquinaria sobre cómo máquinas para excavar canales, y precisamente la historia de Holanda es una historia de canales y también de diques, como los holandeses poco a poco tuvieron que ir construyendo diques para defenderse del Mar del Norte, ir rellenando estas zonas intermedias para crear zonas de cultivo y efectivamente haciendo canalizaciones y obras muy importantes. Es muy interesante. Holanda tiene entonces la mayor parte de su territorio, es un territorio que está ganado al mar y precisamente ganado a partir de una ingeniería hidráulica extraordinaria. Estas imágenes de las siluetas de Holanda muestran precisamente esa gran transformación del paisaje en estos 20 siglos que transcurren de acá a acá, y precisamente una gran acomodación de la sociedad holandesa. Precisamente hoy en día hay unas máquinas sofisticadas como estas grandes compuertas que son automatizadas, que permiten abrirse o cerrarse cerca de Rotterdam, precisamente para controlar la entrada del agua. Entonces, los europeos tenían unos grandes canales y efectivamente en algunas de zonas como Holanda y Lombardía, en el norte de Italia, fueron muy importantes. Y luego también, precisamente en países como Alemania, uniendo el Báltico con el Mar del Norte, y se empezaron a utilizar compuertas en países como Francia, que hay algunas de estas imágenes de canales en distintos países que son interesantes porque, digamos, los reyes y los príncipes estaban buscando aumentar el comercio y conectar los distintos valles y tenían que utilizar esclusas. Las esclusas son precisamente esos sistemas muy importantes. Cómo mover las embarcaciones en los canales es algo importante. Mientras un caballo puede cargar media tonelada o jalar un carro de 100 toneladas, ese mismo caballo, si está en el costado del canal, puede jalar 100 toneladas. Entonces, la eficiencia de gasto de energía y de trabajo para mover
en la navegación es muy importante. Por eso muchos de los canales tenían entonces estos caminos laterales para poder tener los caballos lateralmente funcionando. En el siglo XVII, como ya hemos visto, apareció claramente la topografía moderna con aparatos de precisión, con posibilidad de tomar nivelaciones y topografías, y efectivamente todavía las técnicas de construcción de canales y de zanjas eran muy sencillas, no había máquinas de vapor, no había grandes excavadoras. Sin embargo, existían entonces unas máquinas que se basaban en mover esto con animales o con personas. Estas grúas, aquí vemos el tipo de maquinarias que existían. Esto va a ser un contraste muy grande con la gran construcción mecanizada que veremos en el canal de Suez o en el canal de Panamá. De todas maneras, en el siglo XVII se estaba produciendo una preparación de Europa para una nueva era comercial, y entonces estaban haciendo muchos pilotajes. Estas máquinas trabajan sobre agua para clavar pilotes y hacer puertos. Y por ejemplo, en una ciudad como Cartagena se usaban en la colonia muchos de estos pilotes de madera, pero con puntas metálicas. Hace un momento se habló de la importancia del metal en la historia de la humanidad. Precisamente la construcción del canal del dique en Cartagena es muy interesante porque significó en el siglo XVII cómo traer costumbres y técnicas de o los holandeses, donde los habían visto los españoles, a la Nueva Granada. Entonces, el río Magdalena, que está acá precisamente, conecta con la bahía de Cartagena, y precisamente en 1650 fue abierto a pico y pala, uniendo todas estas ciénagas, este canal. Digamos, este canal del dique, aquí está el río Magdalena, aquí está el canal, esta es la población de Calamar, y aquí precisamente existía un dique, existía una compuerta, y por eso es el nombre del canal del dique. Aquí hay algunos datos de cómo el gobernador de Cartagena hizo el canal del dique, y lo que es interesante para nosotros es que, en primer lugar, es una decisión política de un gobernador. En segundo lugar, el gobernador tiene un conocimiento técnico porque había visto cómo se hacía esto en Holanda. En tercer lugar, es que busca unos recursos y entonces le pone unas especies de asignaciones de distribución a los conventos. Tenían que respaldar, los encomenderos tenían que dar indígenas o negros, la gente tenía que apoyar con comida, la gente tenía que dar dinero, y en todo caso el mismo gobernador firmó, digamos, respaldando con su firma el crédito para la construcción de esto. En todo caso, el canal del dique se construyó. Aquí está la llegada del canal del dique a la bahía de Cartagena. Este mapa es un mapa del siglo XVIII hecho por un holandés, donde muestra precisamente cómo Cartagena, digamos, con la llegada del canal del dique permitía tener en ese sitio una condición de fortificación muy importante, y efectivamente de conexión con el interior del país. El canal del dique entonces aprovechaba que tenemos un río caudaloso, que teníamos una necesidad de comunicación con el interior del país, y aprovechaba la tecnología que entonces hay en ese sentido. Que hay algunos mapas de ese. El canal del dique a lo largo de la historia ha sido rectificado y ampliado y dragado. Digamos, hoy en día hay algunos problemas. Digamos, estas son muchas de las barcazas. Estas se llaman gabarras en Venezuela, o barcazas. Aquí van con un barco que los va empujando o jalando, y digamos, mucho de lo que se mueve hoy en día por el río Magdalena y el canal del dique es carga petrolera. Si vemos las dragas, que son dragas de distinto tipo que permiten precisamente hacer esas obras de ampliación, y precisamente entonces llegamos a la historia de cómo en el río Magdalena, nuestro río Magdalena, en 1823, el general Santander y el general Bolívar le conceden al señor Elbers, que era un alemán de origen judío, que estaba en el Caribe ayudando a la independencia, le conceden el privilegio de la navegación a vapor. La navegación a vapor se ha inventado más o menos unos 15 años antes en el río Hudson, en Nueva York, y había llegado al río Orinoco. Bolívar había usado vapores para la guerra de independencia, pero todo el mundo soñaba con que el río Magdalena se podía navegar fácilmente. No era tan fácil, había muchos troncos. En todo caso, tampoco había mucha sedimentación del río, no había sistemas de dragado todavía, y la navegación a vapor empezó entonces en el siglo XIX con muchos altibajos, poco a poco. Un sitio como la Sabana de Bogotá, aquí visto desde el aire, muestra que aquí tenemos muchos canales. Estos canales precisamente son canales que manejan la cantidad de agua que hay superficial o profunda en la Sabana de Bogotá. Estos lo llaman en la Sabana de Bogotá los vallados. Los vallados dividen, digamos, las haciendas o los potreros lateralmente. Digamos que es interesante que tenemos canales de muy diferentes formas. ¿Por qué hay tan pocos canales en Colombia?
Bueno, efectivamente Colombia tiene pocos canales y vamos a ver lo que ustedes contestaron precisamente para contestarlo con esto que estamos viendo en esta historia. Vamos a ver lo que fue el canal del Midi. Leonardo da Vinci tuvo muchos sueños, efectivamente los sueños son la víspera de la ingeniería, la víspera de muchas realizaciones humanas, y efectivamente uno de los sueños que tuvo Leonardo fue conectar el Mediterráneo con el mar Atlántico, y entonces precisamente eso significa tener que pasar algunas montañas que están en esta zona del sur de Francia y poder conectar algunos ríos y efectivamente entonces utilizar parte de la bahía de Burdeos, parte de los ríos y hacer efectivamente unos canales. Esto entonces supo de esta idea un señor Riquet. Riquet era precisamente un funcionario del rey Luis XIV, y entonces él planeó hacer este canal, y entonces se hicieron unos diseños, se llama el canal de nuevo del Languedoc, y tenía efectivamente que atravesar muchos lugares, y te necesitaba en primer lugar el permiso del rey, el permiso del ministro de Hacienda, y ellos dijeron, mire, usted si quiere hacer el canal tiene que llevarnos de socios, tiene que formar lo que hoy le llamaríamos una asociación público-privada. Usted puede efectivamente recuperar el costo del canal mediante peaje, usted puede cobrar el paso de los barcos, y efectivamente usted tiene que comprobar que el canal va a funcionar construyendo un pequeño tramo de canal como un tramo piloto, un pequeño río, para comprobarnos que eso funciona. En todo caso, el canal de 240 kilómetros ya había sido propuesto por muchas otras personas antes. Iba a evitar que los barcos franceses pasaran por el estrecho de Gibraltar. La obra significó emplear 10.000 personas, que era mucha gente. Había 100 esclusas, tenía un túnel de 157 metros, un túnel muy largo que se hizo con pólvora. Había que hacer acueductos para poder llevar agua al canal. Efectivamente hubo que hacer una obra que fue muy compleja en el sentido de que había que negociar contribuciones con los pueblos de paso. En todo caso, aquí está precisamente el rey, aquí está su ministro Colbert, que fueron los que aprobaron la obra con una gran visión. Y finalmente entonces el señor Riquet, acá, que es el promotor, pues cumple un papel fundamental. Aquí está uno de los túneles. Este canal se volvió importantísimo en el impacto que tuvo en Europa. Digamos, manejó las esclusas, efectivamente empezó a ser copiado por muchos otros países, empezando por la misma Francia, porque efectivamente permitían con unas grandes represas, efectivamente hacer muchísimas obras complementarias del canal. Quiere decir que había que hacer edificios, había que hacer esclusas, había que hacer compuertas, había que hacer acueductos, y estos canales de este mundo francés del siglo XVII y siglo XVIII, pues es majestuoso. Digamos que antes de hacer grandes ferrocarriles que no estaban inventados, o grandes carreteras que había que volver a inventar, porque se habían olvidado las técnicas romanas, los franceses estaban haciendo grandes canales que estamos viendo. Entonces aquí vemos algunas de esas imágenes de ese canal que causó un impacto extraordinario. Precisamente surgieron muchos esfuerzos del rey para crear la Escuela de Ingenieros del Rey, crear efectivamente gente que era capaz de diseñar y construir los canales, haciendo todos estos planos muy detallados, todos estos diseños detallados de máquinas, de compuertas, de estaciones de control, y cómo esto empezó a cambiar el paisaje de Francia en una forma notable. Pensemos que todo esto aquí se está usando pilotes de madera, y se están usando máquinas de madera, no máquinas metálicas. No hay todavía una revolución industrial, no se está utilizando todavía el concreto, se está usando la piedra y la mampostería, pero el nivel de detalle de estos planos que ustedes ven aquí muestra efectivamente la sofisticación de la ingeniería francesa de final del siglo XVII, que es como la mamá de la ingeniería moderna occidental. Estos canales entonces efectivamente se rodearon, además de muchas plantaciones de árboles. En la época de Luis XIV ya había una escasez de árboles porque había habido mucha deforestación en Europa, en Francia, en Inglaterra, y los reyes ordenan suspender, cortar los árboles y además plantar muchos árboles, por ejemplo, alrededor de los grandes canales. Aquí vemos precisamente la forma como los canales atraviesan los territorios, atraviesan los campos, atraviesan las ciudades, y cómo se crean compuertas en todo ese territorio, cómo se estudia el paisajismo, cómo plantar especies alrededor de los canales, cómo hacer los túneles. Tiene que ver esto con una transformación muy grande, digamos, de la actitud humana, de cómo podemos hacer grandes obras frente a la naturaleza y controlar pues, los elementos naturales, y tener precisamente una capacidad muy grande, por ejemplo, de manejar máquinas y de tener aplicaciones de la hidráulica, precisamente
en esta época surgen los primeros libros de ingeniería hidráulica, de ingeniería de suelos. Aquí vemos algunas de las esclusas que van a ser claves en el canal de Panamá, permiten subir y bajar a través del manejo de válvulas de agua. Se necesita mucha agua para que haya posibilidad de hacer esclusas, y a través de eso yo muevo los barcos como en escalones. Esto es absolutamente fundamental. Entonces, con estas obras, efectivamente, los franceses se ponen a la punta de los canales en el mundo. Aquí vemos las compuertas. Las grandes compuertas del canal de Panamá en el siglo XIX van a ser hechas por los franceses, por el señor Eiffel, van a ser hechas en metal. Y aquí vemos algunos planos inclinados, por ejemplo, como para mover un barco en determinados trayectos, ellos no lo movían sobre agua, sino lo movían literalmente jalado por unos cables. Aquí vemos algo interesante de la teoría de los canales. Yo puedo empezar haciendo un canal pequeño y poco a poco, en la medida que el tráfico y la economía aumentan, yo puedo ir aumentando el canal, puedo ir aumentando el tamaño de estos cerros laterales para protegerme de las inundaciones, etcétera. Digamos que la sección transversal del canal muestra la cantidad de opciones que puede haber. Este mapa precisamente nos muestra algo interesante también, como el canal del Midi. Tenían una topografía. Todo esto que aquí estamos viendo son las siluetas de las montañas y la forma como la información topográfica permitía precisamente una planeación muy cuidadosa de si aquí va el canal y el túnel del canal, y estas son las perforaciones desde la parte alta de la montaña. Estas perforaciones permiten precisamente ventilar el canal, tomar muestras de la piedra, de los suelos que salían en cada lugar y saber cómo es que estaba funcionando. Bueno, una pequeña pregunta para todos antes de terminar la sesión de hoy. ¿De quién es el agua?
Bueno, efectivamente tenemos una discusión jurídica, una discusión técnica, una discusión política sobre de quién es el agua. Precisamente en la alcaldía de Petro, uno de los temas importantes para Petro era precisamente esa situación de acceso al agua. Uno de los temas que implementó su alcaldía fue precisamente unas ampliaciones de los subsidios a las tarifas de las personas de menores recursos. Y efectivamente, el tema del agua tiene muchísimas dimensiones. Por ejemplo, hay un conflicto muy importante de aguas en La Guajira. Hemos tenido alumnos guajiros y guajiras en este curso y precisamente en La Guajira hay un conflicto entre los usos de los agricultores que siembran y el uso de los municipios que tienen necesidades de agua que puede ser efectivamente muy distinto. Por ejemplo, el agua en el caso del páramo de Santurbán, que podría ser dañada por la explotación del oro, pues tiene que ver con que el agua posiblemente es un bien público, es de la comunidad y no solamente de alguien que tiene una concesión particular. Digamos que esa es una historia muy interesante. Hay muchas literaturas sobre el agua en términos jurídicos y en términos también puramente literarios. Hay una bellísima película francesa que se llama Manon de Source y que tiene que ver precisamente con una historia de campesinos en el siglo XIX con unas guerras del agua precisamente en ese sentido. Vamos entonces a empezar a ver en la próxima sesión la época de los canales y vamos a parar ahí. Entonces, muchas gracias. Espero que este ejercicio del taller sigamos aprovechándolo hacia adelante y que ustedes efectivamente estén avanzando en el ensayo intermedio. Es muy interesante que los que tengan comentarios sobre el ensayo intermedio o cosas que compartir con el profesor sobre el ensayo intermedio, pues lo puedan hacer para ver cómo ustedes están aprovechando y quisiera saber si hay opiniones sobre la sesión de hoy, sobre el taller y sobre los canales. Fernando, qué pena. Y es que escribieron por el chat que faltaron 2 grupos por presentar. No sé si ellos quieren presentar ahorita rápidamente y vemos sus cosas o... Los hacemos en la próxima sesión porque ya tenemos apenas un par de minutos. Te agradezco mucho. Los presentamos la próxima vez. Muchas gracias a todos entonces. Listo. Nos vemos. Listo. Bueno, feliz día para todos.